buscar en nuestras Biblias, primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 6 para continuar nuestra serie de exposiciones de la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vamos a hablar. Señor, como cantábamos hace un momento, nuestro Señor es nuestro Rey soberano. Señor, venimos como tus discípulos, como tu pueblo, a que tú vengas y hables a nuestro corazón. Señor, impacta nuestros corazones tu palabra, alimenta nuestras almas con tu palabra. Mira que, oh Señor, necesitamos que seamos edificados para vivir la vida que te glorifica a ti. Señor, esta iglesia es un grupo de hombres pecadores, de hombres y mujeres pecadores. Permítenos que los principios que encontramos aquí puedan ser aplicados de tal manera que podamos continuar siendo fieles a ti hasta que nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. Concédenos estas cosas, no por nada bueno que hay en nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hasta ahora, el apóstol Pablo ha mostrado a sus destinatarios el primer principio que debía aplicar la iglesia en Tesalónica si quería mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. Si ellos querían hacer tal cosa, si querían que esa iglesia en Tesalónica se mantuviera fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, ellos debían tener en cuenta, debían estar alertas para admitir a la membresía de dicha iglesia solo aquellos que habían sido salvados por la gracia del Cordero. Este principio lo extrajimos de la descripción que hace Pablo de aquellos que son miembros de la iglesia. Mis amados hermanos, la iglesia es un pueblo muy diferente al pueblo del Antiguo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento tenía que ver con un linaje humano, pero el pueblo del Nuevo Pacto se caracteriza por un linaje espiritual. Ellos debían haber sido cambiados por la obra soberana de Dios en sus corazones. Y ese cambio radical en el corazón se vería, se expondría ante los demás. Los demás podrían verlo. Eso es lo que está detrás del versículo 3 cuando dice que él recordaba, Pablo, que la iglesia en Tesalónica se caracterizaba por tener una obra de fe, un trabajo de amor y constancia en la esperanza. Mi amado hermano, déjame decirte una cosa. Vivimos en un mundo donde es muy fácil ser miembro de una iglesia. Y ¿saben una cosa? No lo debería ser tanto. Cuando nosotros vemos la descripción que hace el apóstol Pablo de la iglesia en Tesalónica, nos damos cuenta que debe ser evidente, más allá de toda duda, que aquellos que forman parte de la iglesia
pueden evidenciarlo por una vida transformada por el poder del Evangelio. Ahora bien, ese no es el único principio que da el apóstol Pablo en primera a los tesalonicenses. El principio de una membresía regenerada. Si queremos ser irreprensibles y fieles con el paso de los años hasta la venida del Señor, hay algo más que debemos tener en cuenta. Y eso tiene que ver con el liderazgo. No solo la membresía debe ser regenerada, sino que debe poseer la característica, una iglesia que quiere mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, de un liderazgo cualificado. Eso lo veremos en el capítulo 2 y parte del capítulo 3. ¿Cuál es el principio? El segundo principio que debe ser aplicado en el contexto de una iglesia, a la luz de primera a los tesalonicenses, si quiere mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, es que debe procurar que su liderazgo sea un liderazgo aprobado y cualificado por Dios. Nota que no estoy diciendo que simplemente sea aprobado por la iglesia. Antes de ser aprobado por la iglesia, el liderazgo debe ser aprobado y cualificado por Dios. La mañana de hoy vamos a considerar el capítulo 2, los versículos del 1 al 8. Y viene Pablo con el primer elemento que evidencia que un líder es un líder que ha sido aprobado y cualificado por Dios. ¿Saben cuál es la primera característica? Y obviamente no estaremos hablando de las cualificaciones. El apóstol Pablo está yendo por un derrotero paralelo. La primera característica que tiene un líder, de acuerdo a Pablo, que ha sido aprobado por Dios, tiene que ver con el mensaje que proclama y predica. Él está comprometido con ese mensaje. Él está comprometido con el método que Dios dio para dar el mensaje. Él tiene una meta bíblica en cuanto a lo que quiere lograr con su mensaje. Esos son tres elementos que deben estar presentes en un líder si quiere ser un predicador aprobado. Debe tener un método confiable, debe estar comprometido con el contenido del evangelio y debe tener una meta bíblica en cuanto a su ministerio. Veamos en primer lugar que el liderazgo aprobado por Dios se va a caracterizar por un compromiso con el método que Dios ha implementado, la proclamación del evangelio. Mis amados hermanos, yo sé que esto está muy relacionado con lo que hemos visto en el pasado, pero nunca dejaremos de enfatizar lo que estaremos hablando en esta mañana. Vemos con mucha preocupación cómo iglesias buscan que sus líderes se caractericen por ser carismáticos, con ideas impresionantes. Sin embargo, cuando vemos las Escrituras, mi amado hermano, la preocupación que tiene Dios cuando inspira su palabra es que los hombres que llegan al ministerio a predicar deben estar comprometidos con el método, con la predicación y proclamación del evangelio. Miren lo que dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mis amados hermanos, esta descripción que hace el apóstol Pablo a los tesalonicenses no es para que los tesalonicenses tuvieran lástima del apóstol Pablo. Pobrecito. A él le entraron a palos en Filipo. Y él vino a Tesalónicas a predicar. Y aquí lo votaron los judíos también, que tuvo que irse, que si no lo mataban. Pobrecito el apóstol Pablo. No es para eso. La descripción que está dando el apóstol Pablo es para que la iglesia en Tesalónica supiera aquellos hombres
que son aprobados por Dios para predicar. Ellos deben evidenciarlo en que están comprometidos con el método, la proclamación del evangelio, aunque con eso le vengan persecuciones y tribulaciones. Ellos fueron fieles a un método, la proclamación y la predicación del evangelio. Ellos no usaron de medios alternativos. Ellos no tomaron a un grupo de hermanitos y le dijeron, vamos a hacer una obrita de teatro para que la gente le sea más potable el evangelio. No, Pablo, Silvano y Timoteo se pararon y anunciaron el evangelio de Dios. ¿Les trajo problemas? Sí. Pero ellos estaban evidenciando de que habían sido aprobados cuando, a pesar de la oposición, ellos fueron fieles al método. Ellos evidenciaron que eran hombres aprobados por Dios, en que perseveraron predicando el evangelio a pesar de las persecuciones, padecimientos y oposición que sufrieron. Miren, mis amados hermanos, yo estoy muy feliz de estar aquí de pastor de ustedes. Yo estoy feliz de verdad. No, yo predico y enseño y les instruyo y les ayudo. Y yo estoy muy feliz aquí. Pero saben, en la generalidad de los casos, muchos pastores fieles lo que sufren es lo que Pablo está describiendo. Padecimientos, oposición y persecución. ¿Y sabes cuando un hombre manifiesta y evidencia que ha sido aprobado por Dios? Cuando permanece fiel al método, a la proclamación del evangelio. Nosotros estamos muy contentos. Pero de pronto veremos cómo hay personas que tienen contacto con otras iglesias, donde los jóvenes de esa iglesia están muy contentos. ¿Y por qué? Joel, mira, ellos tienen esta actividad, ellos hacen una obra y que utilizan a los jóvenes y los jóvenes están muy contentos con eso. Ven acá, mi hermano. ¿Tú tienes un texto en las Escrituras que me permita a mí, de parte de Dios, hacer una obrita? La tengo tomada con la obrita, pero hay muchas cosas que se hacen. O por ejemplo, esas muchachas que hacen danza profética y las muchachas están muy contentas. ¿Ves, Joel? Las muchachitas se van a poner contentas. Y entonces va a venir la oposición. ¿Qué debe hacer un hombre? Un hombre aprobado por Dios. Mantenerse fiel, obedeciendo el método. Hay 3 palabras que utiliza el apóstol Pablo para hablar de las cosas que ellos padecían. Uno es la palabra padecimiento. Ellos padecieron por la obra del evangelio. La palabra griega que utilizó Pablo indica principalmente que los misioneros sufrieron maltrato físico. Si usted va a Hechos capítulo 16, versículos 16 al 24, lo que pasa justo antes de que Pablo organizara la iglesia en Tesalónica, ustedes verán lo que es sufrir por el evangelio. Miren lo que dice el versículo 22 de Hechos 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Quiénes ellos? Pablo, Silvano y Timoteo. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron a azotarle con varas. Una varita así, delicada. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. La segunda palabra que utiliza Pablo para hablar de todo lo que padeció es ultrajados. Ellos fueron ultrajados por el evangelio. La palabra ultrajado en griego se refiere a vergüenza pública, abuso legal. Los juzgaron injustamente y los enviaron a prisión, aunque no habían cometido ningún crimen. En el primer siglo, ubrizo, la palabra griega que utilizó Pablo, se traduce ultrajados y significaba forma vergonzosa, insultante, escandalosa en público. De Pablo, Silvano y Timoteo fueron llevados al escarnio. Déjenme buscar una palabra más. A la burla.
por causa del Evangelio. Ellos fueron humillados por causa del Evangelio. La tercera palabra que utiliza el apóstol Pablo es oposición. Ellos recibieron oposición por causa del Evangelio. Aquí Pablo utiliza una palabra griega que es bien fuerte. En el griego se refiere a una lucha agonizante de vida o de muerte. No fue un simple debate lo que el apóstol Pablo sufrió. Fue una gran oposición que pudo haberle costado la vida. Déjenme traer dos aplicaciones. ¿Tú estás dispuesto a sufrir eso por el Evangelio? ¿Es para ti el Evangelio una realidad tan grande que tú como creyente estarías dispuesto a sufrir la burla, el castigo físico y aún legal por el Evangelio? ¿Tú te imaginas en un tiempo donde el Evangelio pudiera ser ilegal? Y todo lo que tú tienes, ¿te imaginas? Los que compraron casa hace poco, todo cuanto posees, te lo van a quitar, te van a decir, ¿tú quieres ser cristiano? ¿Tú quieres adorar a Cristo? Bien, ¿tu casa o Cristo? ¿Cuál será tu elección? ¿Qué vas a elegir? ¿Tu casa, tu carro, tu comodidad, tu libertad, tus vacaciones, tu disfrute temporal? ¿Tú estás dispuesto a arriesgar eso porque tú amas a Cristo? Sé sincero. Imagina que vengan a quitarte tu carro, te vengan a quitar tu casa, te metan en una prisión porque tú crees en el Evangelio. ¿Tú crees que esa historia que te estoy haciendo ahora, hipotética, va a ser muy raro? Cuando ya vemos cómo en Europa están multando y aún han tomado preso un par de pastores por el simple hecho de decir desde el púlpito que la homosexualidad es un pecado. Mis amados hermanos, ya en el Congreso no se puede decir algunas palabras. Y cuando empiece en el Congreso, terminará en la calle, terminará en cualquier lugar. Nosotros grabamos nuestros sermones. Y cuando yo digo hombres, mujeres, en el Congreso hace poco, no sé si lo sabes, un ministro cometió la ridiculez de en vez de decir amén, decir a woman. No sé qué lo iluminó para hacer semejante barbaridad, aparte de la ignorancia. Si eso está pasando en el gobierno, ¿qué te queda a ti y a mí? Cuando nos prohíban hablar desde el púlpito acerca de la homosexualidad y nos digan no puedes decir que es un pecado, porque eso sería un mensaje de odio. Mi amado hermano, ¿qué crees que yo y los que predicamos aquí debemos hacer? ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Callarnos? ¿No decirle a los homosexuales por amor a sus propias almas que la homosexualidad es un pecado y que los llevará al infierno a menos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Qué crees que pasará con la iglesia donde se predica que la homosexualidad es un pecado? No, mira, lo vamos a tomar solo con los pastores. No, ustedes no tienen la culpa. ¿No creen que les presionarán para no tener pastores que digan eso? ¿Y qué van a hacer ustedes? Dirán, mira, es verdad. Joel, a partir de ahora no puedes hablar de ese tema. Mira, es por prudencia. Es para que crezca la obra del Señor. Si nos persiguen y nos cancelan la iglesia, ¿qué va a pasar en Miami? Bueno, nosotros primero no somos el centro de Miami. Mis amados hermanos, ¿tú crees que esto que estoy contando está muy lejos de que pase? Yo no creo que está muy lejos, ¿no? El ejemplo de Pablo, Silvano y Timoteo nos sirve para ver
el perfil de un hombre que ha sido verdaderamente llamado. Es alguien que proclama el evangelio. Es alguien que no teme recibir las consecuencias por el evangelio que predica. Y la iglesia que quiere tener un ministro de este tipo debería tener también el interés de sufrir por el evangelio que se predica en su iglesia. Lo otro, habrá la tentación, si no pasa tal cosa, de que con tal de que vengan más personas, Joel, ¿no sería bueno rebajar un poco los estándares? ¿Por qué mencionar personas? ¿Por qué mencionar pecados? ¿Por qué hablar mal de los testigos de Jehová? Y si hay un testigo de Jehová entre nosotros. Déjeme decirle, el punto de Pablo y Silvano y Timoteo y su ejemplo es que ellos no rebajaron los estándares del evangelio. Ellos llamaron a esos judíos hipócritas que menospreciaban el evangelio de Cristo, les llamaron hipócritas. Y ellos lo hicieron de tal manera, mis amados hermanos. Ellos lo hicieron con valor. Eso está detrás de la palabra de nuevo. Miren los versículos 1 y 2 de nuevo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mi amado hermano, el predicador de la palabra de Dios, aquel, oye esto, que ha sido aprobado para el ministerio, debe caracterizarse en su predicación por denuedo. Pablo recuerda que a pesar de las dificultades y persecuciones que sufrieron, paciencia, yo voy a explicarle qué cosa es denuedo. Yo sé que no usamos esta palabra todos los días. A pesar de todo lo que sufrió, a pesar de los ultrajes y padecimientos, ellos continuaron predicando la palabra de Dios y lo hicieron con denuedo. La palabra denuedo, ya la vimos hace un par de sermones atrás, es la palabra griega parresía. Esa palabra significa coraje, valor, animoso, audaz, arrojado, sin ataduras, contemple. Esta palabra, mi amado hermano, no describe a un cowboy, sino a un hombre que tiene la convicción, oye esto, la convicción de lo que lo que está anunciando es la palabra autoritativa y todo suficiente de Dios. Y por eso no teme a los hombres. Este hombre, dado que teme a Dios, procura anunciar el mensaje tal y como ha sido revelado. Miren lo que dice, vayan conmigo por favor a Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Mis amados hermanos, estas descripciones y estas clases, vamos a ponerlo así, de homilética, no es para pastores, es para la iglesia. Deben saber diferenciar entre un verdadero predicador y un falso predicador. Y ustedes verán las implicaciones. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo y Silvano y Timoteo predicaron en Tesalónica con coraje, con valor. Ellos no temían pisar callos. Ellos querían hacerlo.
Ellos sabían que lo que estaban proclamando era la bendita palabra de Dios. Déjenme aplicarlo aquí. Mis amados hermanos, es triste cuando vemos iglesias que se dicen evangélicas y han quitado el púlpito. Ellos dicen, mira, esto es una caja, aquí no es este no es de madera, este es de plástico. Esto es una simple caja. No hay un mandamiento en la Escritura que nos diga que debe ponerse algo donde predicar. Entonces, ellos, queriendo ser bíblicos, tienen una mesita donde ponen las cositas del predicador. Y el predicador lo que hace es, ¿cómo le llaman? Es interactuar, ellos dialogan, gracias, ellos dialogan con la congregación. Mis hermanos amados, yo no sé si ustedes han visto esos predicadores, son muy populares en YouTube. La razón por la que se puso el púlpito aquí, primero, la razón por la cual el púlpito antes estaba en un costado y la mesa de la misa estaba en el centro, era una razón teológica. Se estaba mostrando y enseñando que el centro de la adoración era la misa, que la predicación era algo secundario. Cuando los puritanos tomaron el púlpito y lo pusieron en el centro, aquí fue por una razón teológica. Ellos dijeron, es la predicación de la palabra de Dios central en el culto de adoración. Y cuando una iglesia pone una mesita, quita el púlpito, pone una mesita para que la persona que habla y dialogue, y no predique, sino que dialogue con la gente, es una razón teológica. Ve la predicación no como la exposición autoritativa de la palabra de Dios, sino como algo que tienes la opción para hacerlo o no. Yo dialogo, yo trato de que pienses en el asunto, pero tú tienes la opción de hacerlo o no. En una ocasión a Thomas Watson, un conocido puritano, vino alguien y le dijo, pastor, usted me ha dado mucho en qué pensar. Y él le dijo, pues bueno, qué bueno que te he dado mucho en qué pensar y ahora lo haces. Mis amados hermanos, hemos venido a proclamar la palabra de Dios. Tu opción está en cero. Tú tienes el deber de obedecer lo que Dios ha dicho. Y más nada. Así que los misioneros evidenciaron que habían sido aprobados en que ellos confiaron en el método, aunque eso les trajo problemas. En segundo lugar, los misioneros tenían un serio y evidente compromiso, no simplemente con el método, sino con el contenido del evangelio. Miren los versículos 3 al 6. Porque nuestra exhortación no procedió ni de error, ni por impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos haceros carga como apóstoles de Cristo. Cuando Pablo habla de la exhortación, habla de la exposición que él hizo del evangelio. Él les predicó el evangelio y él les predicó todo el evangelio. Es lo que dice Hendriksen acerca de este texto. Era el mensaje por medio del cual los misioneros, revestidos con autoridad de Dios y anhelante simpatía, habían explicado a sus oyentes para que abandonasen sus malvados caminos y se tornaran a Dios por medio de Cristo. Y ahora el apóstol Pablo nos va a decir el evangelio que él predicó, de donde no vino y de donde sí vino. De donde no procedió el mensaje del apóstol Pablo. En primer lugar, no procedió del error. La palabra usada por Pablo no simplemente expresa un sencillo e inocente error.
Algunas veces esta palabra es utilizada para hablar de una estafa, de un engaño. Nada más que la verdad era lo que el apóstol Pablo predicaba. Déjenme traer una palabra de aplicación. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo donde pensamos que la unidad es lo más importante. Tanto que decimos, no debemos, dicen otros, no debemos enseñar doctrina a la iglesia, porque la doctrina divide. Déjenme decirles una cosa, la doctrina no divide. ¿Saben lo que divide? El error y la herejía. Eso sí divide. La doctrina que está en las Escrituras debe ser enseñada al pueblo y debe ser enseñada lo más profundo que se pueda. Ahora pensamos que si el asunto no es importante a los ojos de los hombres, es mejor dar una apariencia de unidad. En estos días, un pastor que es amigo mío en Facebook puso una declaración que cuando la puso, él no es reformado. Lo que se armó en las redes que están en relación con él fue tremendo. Él puso una declaración como esta. Nosotros, los cristianos, no somos la iglesia. Somos parte de la iglesia. Para mí es impresionante. Primera vez que alguien que no es reformado dice una declaración tan exacta. Es verdad, nosotros no somos, bueno, por lo menos si no estamos todos juntos, no somos, yo de manera particular, no soy la iglesia, soy parte de la iglesia. ¿Por qué? El pastor estaba combatiendo algo que se hizo popular cuando empezó el asunto del COVID. Donde la gente decía, en cada iglesia, en cada casa una iglesia. Se parece casi al eslogan de Fidel con el asunto de los CDR. Y esto es un problema teológico en cuanto a la iglesia. Yo, mi esposa y mis hijos no somos una iglesia, no podemos serlo. La iglesia, por definición, es una asamblea. Para que haya iglesia, tiene que haber asamblea. Vino alguien ofendido. Y le dijo, pastor, usted está, le dijo a él, no a mí. Usted está dando mal testimonio. Eso va a confundir a los inconversos. ¿Por qué pelear por un asunto tan fútil, tan trivial? Gracias. A veces la palabra que viene no es la que debo decir. Tan trivial. Y ahí yo se escribí. Mis amados hermanos, esto es más o menos lo que le escribía a esa señora. Mis amados hermanos, nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué parte de la verdad no es importante y cuál sí es? Es serio cuando decimos que algo que es verdad no es importante. Si somos negligentes en defender, en cumplir nuestra misión como iglesia, ser columna y baluarte de la verdad, si somos negligentes en defender la verdad, si somos negligentes en proclamarla claramente, mis amados hermanos, eso sí sería un mal testimonio para el mundo. El mensaje del apóstol Pablo no procedía de error. Su mensaje, en segundo lugar, no procedió de impureza. Esa es una palabra que usualmente se usaba para hablar de pecados sexuales. En este punto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que no estaba mezclado con otras cosas. Todo lo que le expuso el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica fue el mensaje puro del evangelio. Oye esto, mi hermano. Qué triste es ver en nuestros días la farándula evangélica. Hombres que dicen ser hombres de Dios y están más interesados en la popularidad que en decir la verdad. Mis amados hermanos, ¿por qué cuando Rick Warren
fue entrevistado por Larry King en televisión nacional, él nunca le pudo sacar que él era un activista anti-matrimonio homosexual. Y como él dijo en televisión nacional que nunca lo será. ¿Por qué Rick Warren escribió un artículo de disculpa a sus amigos homosexuales cuando alguien publicó que él definía el matrimonio como la relación entre un hombre y una mujer? ¿Por qué Joel Austin dijo en el propio programa de Larry King que él no sabía si había una puerta alterna a los musulmanes y judíos aparte del Señor Jesucristo? ¿Por qué Jesús Adrián Romero y Marcos Witt se sienten tan temerosos en CNN en español de decir que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida? ¿Saben por qué ellos no pueden decir eso? Porque están más interesados en la popularidad, en que sus libros y discos sean comprados, que en la verdad del Señor Jesucristo. El mensaje del apóstol Pablo, dice él, no procedió del engaño. El mundo del apóstol Pablo estaba plagado de filósofos, impostores, hechiceros, charlatanes y estafadores ambulantes. A fin de impresionar al auditorio, usaban de muchas artimañas, de historias dramáticas y tristes. Lo que dice el apóstol Pablo es que él nunca en su metodología ni en el contenido de su mensaje usaron de ninguna artimaña manipuladora para impresionar las sensibilidades de los tesalonicenses. Poner música mientras se predica, ya dije eso hace poco. Eso es una artimaña. Yo entiendo lo que hace la música. Yo entiendo lo que hace la música. Si yo predico y me ponen una musiquita detrás, yo sé el impacto que eso va a ocasionar a ustedes a nivel emocional, pero no al nivel intelectual y volitivo. Y yo lo que quiero es que ustedes entiendan la verdad y tomen la decisión de vivir la verdad. Así que no tengo el interés de moverlos emocionalmente a ustedes. Yo sé que eso va a pasar, que ustedes sean movidos emocionalmente, si ustedes entienden la verdad y toman la decisión de vivir la verdad. Pero tiene que ser la verdad lo que impacte el corazón de ustedes, no ninguna artimaña. ¿De dónde sí salió el mensaje del apóstol Pablo? Miren el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Notaste cómo le llamó Pablo al evangelio? Le llamó el evangelio de Dios. Eso está en griego, en el caso genitivo. Le voy a explicar qué significa eso. El caso genitivo habla de procedencia o autoría. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todo lo que él predicó venía precisamente de Dios. Mi amado hermano, ¿saben por qué yo no temo decir, y se graba, que Cash Luna es un perverso impío que no es parte del reino y que está manchando el evangelio de Dios? ¿Saben por qué no temo decir que, Guillermo Maldonado y toda esa camancola de personas, no sé si entiende la expresión, que están alrededor de ellos, son dañinos porque ellos no predican el evangelio? Ellos predican un falso evangelio. El evangelio de Dios no lo podemos inventar. Ya Dios lo inventó y está en su bendita, autoritativa y suficiente palabra de Dios. ¿Qué es lo que se requiere de los que se paran aquí?
Decir que tuvo un mensaje directo de Dios. Déjame decirte una cosa. Si tú oyes un predicador que dice que Dios le habló audiblemente, corre por tu vida. Joel, ¿tú estás diciendo que Dios no le habla directamente a nadie en nuestros días? No. Dios, yo no estoy diciendo eso. Dios habla directamente a los creyentes en nuestros días y le habla por su palabra. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? ¿Tú quieres que Dios te oiga, te hable? Ve a su palabra. No sé si era Sugel, no sé. A Sugel, quiero que sí. Él dice, ¿tú quieres oír a Dios hablando audiblemente? Te paras en el medio de tu cuarto, abres tu Biblia y lees en voz alta la palabra de Dios. Lees la Biblia en voz alta. ¿Qué es lo que se requiere de los que se paran aquí? Venir y decirles a ustedes que Dios me dijo un mensaje. Saben, eso es muy fácil y muy falsificable. Y muchos errores teológicos han entrado en la iglesia. Porque yo traje un mensaje y como ustedes me creen, ¿verdad? Ya a mi pastor Dios le habló. ¿Saben por qué hay 66 libros aquí? Para que nadie venga con otro evangelio. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Si viene alguien con otro evangelio, el tal sea considerado anatema. ¿Qué es lo que se requiere de nosotros? Primero a los Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? A lo que Dios habló. Segunda Timoteo 2:15. Oye esto. Yo sé que tú has leído mucho este texto. Procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Déjeme decirte una cosa. Déjeme preguntarle una cosa. ¿Ustedes confían en mí? Déjenme preguntar, díganme si sí o si no. El día que yo venga con un mensaje mío, Ricardo que está fuerte, Jorge, ustedes tienen la autoridad para bajarme de este púlpito. La aprobación, dice el apóstol Pablo, está unida al mensaje que yo predico. Yo predico lo que dice este libro y ustedes pueden ver que se ha hecho una exégesis correcta. Cuando yo digo las palabras en griego y yo hasta le hago un exégesis del texto, no es para aburrirlos. Yo sé que esa es la parte más densa del sermón. Yo sé que algunos se desconectan, pero lo que estoy haciendo es probando que lo que voy a decirles luego cuando yo les diga, ustedes deben hacer esto, yo lo probé antes por la escritura, yo lo probé por la exégesis. Yo lo probé porque les estoy diciendo lo que dice aún en el texto griego. Y yo les estoy enseñando a ustedes cómo en sus casas deben tratar la escritura. Si usas bien la palabra de verdad, no tienes de qué avergonzarte, Timoteo. Vas a ser un obrero aprobado, pero tienes que ver con diligencia, procurar con diligencia, tratar bien la palabra de verdad. Como dice alguien, oye esto. Debemos entrar al ministerio cristiano bajo la presuposición de que Dios se ha expresado a sí mismo en su Hijo y que la Biblia es la literatura de esa expresión propia. El minuto en que perdamos nuestra Biblia, en ese sentido, habremos perdido a Cristo como la revelación final. Cada sermón que no tenga alguna interpretación de la verdad es un fracaso. La predicación no es la proclamación de una teoría, una discusión de una duda. La especulación no es predicación, tampoco es la declaración de negaciones. La predicación es la proclamación de la palabra, la verdad tal como ha sido revelada. Eso es lo que Pablo predicó, el Evangelio.
Más brevemente. No solo Pablo, Silvano y Timoteo probaron que habían sido aprobados por Dios en que estaban comprometidos con el método, la proclamación del Evangelio, que estaban comprometidos con el contenido del Evangelio y no lo alteraron, sino en tercer lugar, ellos estaban comprometidos con una meta bíblica. Miren el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Cuál es la meta descrita por el apóstol Pablo? La de agradar a Dios. Su mayor preocupación no era que los jóvenes estuvieran contentos. No estoy diciendo que no era la preocupación de Pablo que los jóvenes de la iglesia no estuvieran contentos. Lo que estoy diciendo es que no era la mayor preocupación. Su mayor preocupación es que Dios estuviera contento. Mi amado hermano, ¿cuál debe ser nuestra mayor preocupación como iglesia? Agradar a Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué es que hay tantos supuestos predicadores que están enseñando cosas fantásticas y relevantes, pero no están predicando la palabra de Dios? Ellos predican 5 pasos para luchar contra la depresión, 6 pasos para ganar $1 millón en 3 meses, cosas así. Y después nadie puede validar si tú puedes ganar 10 millones en 3 meses, pero ellos lo predicaron. Cosas así. Y no estoy diciendo que la palabra de Dios no tenga que ver con la depresión. Pero esa es la diferencia entre predicar expositivamente. Que cuando tú tomas ese sermón, 6 pasos para luchar contra la depresión, y tú ves lo que ese hombre enseñó, fue pura mentalidad humana. No hay palabra de Dios ahí. Ahora, ¿sabes por qué hay tantos supuestos predicadores que están enseñando cosas fantásticas y relevantes, pero no están predicando la palabra de Dios? La razón es que porque esos ministerios no tienen como meta primaria agradar a Dios, sino buscar la propia gloria de ellos. Esa es mi idea. A lo mejor tú dices, wow, qué juicio tan severo, Joel. ¿Tú dices que ellos lo que están buscando es su propia gloria? Sí, ellos lo que están buscando es su propia gloria. Miren lo que dice Jesús en Juan capítulo 7. No lo busquen, yo se lo voy a leer. Juan capítulo 7, versículos 16 al 18. Oye esto, presta atención. Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo lo hago por mi propia cuenta. Oye esto, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. El que habla por su cuenta, el que habla de lo que le sale en el corazón, no importa que diga, eso me lo dijo Dios. Lo que está haciendo es buscando su propia gloria. Miren lo que dice 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este hombre no buscaba la gloria de los hombres. Este hombre buscaba la gloria de Dios. Mi amado hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué clase de predicador tú quieres que se pare cada domingo en este lugar? ¿Tú quieres a un hombre que te hable a tu corazón? Eso no siempre saldrás contento de aquí. No siempre saldrás con una sonrisa. A veces saldrás con llanto, porque tu corazón se fue expuesto. Porque se predicó a tu problema, a tu pecado. O tú quieres a alguien que se pare aquí a hacerte pasar un buen tiempo.
¿Tú quieres a alguien que alimente tu corazón con comida sólida? ¿O tú quieres a alguien que venga aquí a darte agua con azúcar cada domingo? Eso tiene un precio. ¿Cuál es el precio? En primer lugar, el precio de venir mentalmente preparado para eso. Mis hermanos amados, vivimos en un mundo donde está el arte, la esclavitud del entretenimiento. Y lo que esperamos de un predicador cuando se para aquí es que venga a entretenernos, a que pasemos un buen momento. Pero eso no es lo que debe pasar. Nosotros debemos exponer la palabra de Dios y eso va a requerir que tú vengas mentalmente preparado a oír la palabra de Dios. Mi hermano, ¿qué se está exponiendo? ¿La palabra de Dios? Tú debes venir mentalmente a eso. Nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bien, muchas veces cuando te sientas ahí, se va a decir cuál es la voluntad de Dios. No deberías tú estar mentalmente preparado para oír y preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tú debes venir, segundo, físicamente preparado. Vivimos en un mundo donde ya las personas han perdido la capacidad de oír predicación. La pregunta es, ¿qué debemos hacer los predicadores? Bueno, dado que la gente no está ya capacitada para oír predicación, vamos a hacer ahora un diálogo. Yo traigo un PowerPoint y yo voy delegando con ustedes el PowerPoint. Mis hermanos se están usando muchos métodos para que las personas, como no están preparadas para oír predicación, oigan a un hombre hablando. Bájale un poquitico. Ahora, cuando nosotros vemos la Escritura, nosotros vemos que palabras como embajador, predicación, no dan esa cobertura. Es un hombre, cada una de las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento, es un hombre que con autoridad habla a los hombres de parte de Dios. Lo que procuraba el apóstol Pablo era simplemente agradar a los hombres. Así que si tú quieres oír 1 hora o 45 minutos de predicación, tú debes venir mentalmente preparado, tú debes venir físicamente preparado. Tú debes desayunar bien para estar despierto. Tú debes haber descansado bien en la noche para estar despierto. Se va a exponer la palabra de Dios. Hay personas que toman medicamentos. Yo entiendo, no pasa, yo no le estoy hablando a esa persona. Recuerdo que una vez Step Trip contaba que fue a dar unas conferencias en cierto lugar y que él empezó a hablar. Y una vez que el hombre, que Step Trip empezó a hablar, había una pareja ahí y el hombre se dormía. O sea, Step Trip se paraba y él estaba durmiéndose. Y él empezó a juzgar a este hombre. Y estuvo en los 4 días de conferencia, este hombre venía, se sentaba en la primera silla, una vez que Step Trip empezaba a predicar, ¡pum!, se dormía el hombre. Hasta que el último día se acerca esa pareja a él y le empiezan a decir lo felices que estaban de haberlo ido a oír. El esposo, porque fue la mujer la que más habló, el esposo estaba pasando por un cáncer y estaba tomando unos medicamentos que una vez que se sentara, él ya no podía conducir, no podía hacer muchas cosas porque se dormía. Pero a veces nos dormimos por nuestra negligencia. Iba a hacer un chiste y espero que me salga, y con esto termino. Una vez un sacerdote joven va a su mentor, un sacerdote de años, a decirle que todo el mundo se le estaba durmiendo cuando empezaba a predicar. Mire, señor, yo me paro y ya la gente está dormida. ¿Qué hago?
El sacerdote mayor le dice, mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente. La próxima vez que prediques, tú vas a decir, anoche estaba durmiendo en los brazos de una mujer. Eran los brazos de mi amada madre. Tú dices eso, obviamente cuando tú digas, los sacerdotes no se pueden casar. Cuando tú digas eso, la gente va a despertar, tú sigues tu sermón y ya. El hombre dijo, lo voy a hacer. Así que el siguiente día empezó a predicar, la gente durmiéndose. Y el sacerdote dice, anoche estaba durmiendo plácidamente en los brazos de una mujer. Ay, se me olvidó quién era. Se lo olvidó la otra parte de la historia. Entonces, no obliguen a un predicador a decir cosas impactantes para que tú estés despierto. Tú debes venir mentalmente preparado. Tú debes venir físicamente preparado. Mis amados hermanos, este es el tipo de hombre que nosotros debemos querer que esté aquí exponiendo la palabra. Fíjate que no dice que sea un hombre muy elocuente. Fíjate que no dice que debe estar al tanto de las últimas técnicas de oratoria. Dice que debe ser un hombre que está comprometido con el método. Proclamar la palabra de Dios. Dice que debe estar comprometido con el contenido del evangelio y que debe tener una meta clara, agradar a Dios. Ese es el hombre que tú quieres que esté en este púlpito cada domingo. Ruega al Señor tu Dios, porque dice el Señor Jesús que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Oremos que Dios siga proveyendo a esta iglesia hombres así. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros venimos humillados ante tu palabra. Señor, al considerar el ejemplo de Pablo, Silvano y Timoteo, que tenían un compromiso real con el método, el contenido del evangelio y una meta bíblica. Señor, te rogamos que tú nos des hombres así. Señor, cuánta necesidad hay en tu iglesia en general de hombres valientes que estén dispuestos a sufrir por tu evangelio, para que hombres y mujeres se salven por ese evangelio. Señor, obra en tu iglesia. Señor, cuánta frialdad para con tu palabra, cuánto descuido para con tu palabra. También te pedimos que tú concedas que esta iglesia pueda mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. Señor, queremos que Iglesia Bautista Reformada esté cuando tu Hijo Jesucristo venga a buscar a tu iglesia. Obra en nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.